aumentadas de tamaño para facilitar el aprendizaje. ¿Qué es la laringe? Fíjense, es un conducto músculo membrano cartilaginoso. Comencemos de ahí. Es una estructura que está colocada entonces en la parte anterior y media del cuello. Nosotros ya hemos visto parte de esa región, conocemos su plano superficial, la importancia del platisma, los músculos en relación al dioides, y un poco más a profundo encontramos este conducto. Primero, conducto, acuérdense las definiciones de anatomía al inicio, está cerrado por todos lados, tiene un determinado trayecto, tiene dos orificios, etc. Por eso es un conducto. Dice que tiene cartílago, que es lo que vamos a comenzar a describir, tiene músculos y tiene membranas que las relacionan. Entonces, eso es lo que está señalando el concepto, está integrando. Es decir, que cuando veamos laringe, tenemos que estudiar los cartílagos, no los huesos, no son estructuras óseas, pero sí los cartílagos. Vamos a ver las articulaciones que se forman entre los cartílagos, las vamos a clasificar, vamos a ver las membranas que las unen y, por supuesto, los músculos que se insertan ahí. Entonces, es un conjunto de actividades que vamos a hacer. Dice, es la parte más superior de la vía respiratoria. Aquí suele haber confusión, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, alguien dice la nariz es la parte más elevada de la vía respiratoria, es la más alta. O podemos decir también es el cuello, perdón, es la boca. Podemos respirar con la boca. Sí, pero se está refiriéndose a la parte más superior de la vía respiratoria, es decir, la especializada en transportar el aire. Si ustedes se acuerdan, en la nariz es verdad que entra el aire por ahí, pero también es un órgano del olfato. La boca es un órgano del gusto, o sea, no es su función principal hacer eso. Entonces, cuando comienza a decir de la vía respiratoria, se está refiriendo al conducto de la vía aérea respiratoria. ¿Qué más? Entonces, por eso ese es el primer órgano de la vía aérea superior. En lo sucesivo se puede discutir, como les digo, ¿no? Se puede argumentar, pero bueno, ese es el concepto. Y la otra, además de esta función de llevar el aire, es el órgano principal de la fonación. Principal, porque el aparato de la fonación es grande y nosotros hemos comenzado a estudiar desde el papel que tienen las cavidades óseas, desde los huesos neumáticos. Ellos ayudan a reverberar el sonido y participan. ¿Sí? Entonces, hemos hablado también de la boca como órgano y la modulación que puede hacer la lengua. Pero el que tiene la función de la fonación, la función principal, es la laringe. ¿Y por qué? Porque en ella están alojadas las cuerdas vocales. Entonces, hablar de la laringe es hablar de la respiración, es hablar de la fonación también. Y bueno, ya vimos de dónde se encuentra. Características generales de la laringe. Se desarrolla a partir de la pubertad, hay un influjo hormonal y comienza el desarrollo para ambos sexos. Sin embargo, la laringe masculina es de mayor diámetro y un poco más alto comparativamente con la mujer. Eso es machista, no es machista, es la anatomía. Gracias a eso, la laringe es más ancha en el varón y la modulación de la voz, el timbre de la voz y los tonos graves son característicos del varón. Hay excepciones, pero son característicos del varón. Y en la mujer, el diámetro menor de la laringe cambia el tono, pero ahí no debe
sonido debería haber también hablar de tono, eso lo van a corregir entonces. Las laringes grandes, el tono es grave, y en las laringes pequeñas el tono es agudo. El sonido no dice nada en esta definición. ¿Qué más? En promedio mide 6 centímetros de altura, ya hemos dicho dónde se encuentra, en 3 veces pues, dónde se encuentra. Es más superior proporcionalmente en los niños que en los adultos y en las mujeres. Alguien decía que el niño no es un adulto en miniatura, y a veces se lo quiere ver así. No, el niño es chiquito, pero por lo demás es igualito, no es igual. Varía mucho, y una de esas es la laringe. El diámetro de la laringe y la altura a la que se encuentra va a ir cambiando cuando venga el influjo hormonal. Entonces, igual que el timo, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo está constituido? Ya entramos ya en la descripción. Está formado por cartílagos, hay articulaciones, hay músculos, hay vasos, hay nervios. Eso es lo que tenemos que ver. Vamos con el primer elemento, vamos con la descripción de los cartílagos. Los cartílagos en total son 11, entonces aquí tenemos que entender que la mayoría son pares, pero hay uno que es único. Entonces, dice, de estos 3 son impares: el tiroides, que es el más grande, el cricoides y el cartílago epiglotis. Y los más pequeños son pares y se distribuyen hacia los lados y mantienen articulación con ellos. ¿Cuáles son? Los cartílagos aritenoides, los corniculados o cuneatus, y el de Reiber o Morgagni, que es muy pequeño para poderlo identificar. Ahora, ¿cuál es el papel de los cartílagos? El papel del cartílago es un elemento de fijación, de soporte, parecido a un hueso, pero no como un hueso, pero puede ser muy fuerte, o puede ser el servir de asiento a inserciones ligamentosas, por ejemplo, o membranas. Entonces, ¿eso de qué depende? De su estructura, ¿no? Entonces, tenemos 2 tipos de cartílago: el cartílago hialino o el cartílago elástico. Los fuertes, los que van a permitir inserciones musculares, los que van a servir de soporte, de anclaje, son los que pertenecen al cartílago hialino. Y el cartílago elástico va a relacionarse más con ligamentos, va a tener un papel más activo, pero no sirven de soporte, son más débiles. Entonces, ese es el criterio para esta clasificación. Ahí en color rojo a la izquierda están señalados cuáles son los cartílagos hialinos: el cartílago tiroides, el cricoides y el aritenoides. Y los cartílagos elásticos, el epiglótico, los corniculados y los cuneiformes. Entonces, esa es una clasificación histológica. Vamos a ver entonces la descripción del primer cartílago, del más grande, del más visible. Algunas veces lo hemos mencionado y ahora lo vamos a completar. Bueno, la palabra tiro viene de tireos, que significa escudo. Eso se debe en cierta forma porque está colocado en la parte anterior, lateral, a manera de un escudo. Entonces, por comparación, eso es un escudo. Es como una protección a la entrada de la laringe. Hay otros que dicen que, bueno, no es escudo, que es un libro entreabierto. Lo vamos a ver más adelante si hay razón en decir eso. Su característica es presentar en su cara anterolateral una línea oblicua. Aquí se la puede ver, lo vamos a ver en otras figuras, que se dirige hacia abajo, hacia medial, y termina formando tubérculos, un tubérculo superior y un tubérculo inferior. En ella se insertan los músculos tiroideo, constrictor inferior de la faringe, y el externo tiroideo. Entonces, eso es importante. Así se ve el cartílago tiroides por delante. La figura anterior es la lateral, por eso se parecía más a un escudo. Si lo miramos por delante,
Ahí arriba he puesto un libro entreabierto, como dice la descripción, y en realidad lo que llama la atención es que un libro entreabierto tiene esta escotadura. Me imagino que por eso se lo ha comparado aquí. Escotadura, como un escote, ¿no? Entonces, ustedes saben que su sinónimo es incisura. Esa escotadura es la escotadura tiroidea superior. Y bueno, en esta figura no se puede apreciar tanto esa línea oblicua. Aquí hay una formación, fíjense, por debajo de la incisura, hay una formación que no se la ve mucho de frente, pero se la ve en la vista lateral, que recibe el nombre de prominencia laríngea. Justo donde termina esa escotadura, en su parte más inferior, un poquito más abajo. Se puede ver en las personas, se puede ver en los varones, no se ve en las mujeres. Tiene influjo hormonal y desarrollo diferente. Y eso es lo que en anatomía de superficie se llama la nuez de Adán. La nuez de Adán en realidad es la prominencia laríngea. Cuando una persona es delgada se lo puede apreciar mejor, y si una persona está deglutiendo se puede observar el ascenso y el descenso del cartílago tiroides y por supuesto de la prominencia laríngea. Eso causa problemas en semiología, cuando ustedes lleven semiología y vean cuello, porque a los docentes de semiología les gusta ahí llamar la atención al estudiante. ¿Por qué? Porque dicen forma del cuello. Y el estudiante, el interno, muchas veces el médico, ponen cuello cilíndrico, cuello cilíndrico, cuello cilíndrico. La mayoría deja pasar, pero hay los que dicen mal, que lo hacen de hacer la historia. Y le dicen, ¿y usted qué hace? No revisa, no ve nada. Y se basan solo en este criterio. La prominencia laríngea cambia la forma del cuello. El cuello de la mujer es cuello cilíndrico. No hay prominencia laríngea notoria. El cuello es cilíndrico. En el varón es triangular, porque la prominencia laríngea cambia esa forma y lo vuelve a hacer. Entonces, el cuello en el varón es triangular, no es cilíndrico. Y como les decía, dependiendo del que le guste molestar, les hacen rehacer, les corrigen, pero además con toda razón. Entonces, aquí estamos viendo la prominencia laríngea, ¿no? Estamos viendo ahora una vista lateral y estamos viendo con la presencia de la incisura tiroidea. Aquí es donde está la prominencia laríngea, luego otra vez disminuye esa forma. Aquí se puede ver una superficie lateral, la línea oblicua para la inserción de los músculos que hemos mencionado, y en los extremos la presencia de dos astas, de un asta, a diferencia del hioides que tiene astas menores y astas mayores. El cartílago tiroides tiene asta superior y asta inferior. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Sobre el asta, entonces el asta superior o el asta mayor se dirige hacia arriba, hacia medial, ahí hay una flechita, mostrando la relación que tiene esta asta mayor con un ligamento, que es el ligamento tiroideo lateral, porque son dos y está uno a cada lado. Entonces ahí se puede ver que sirve de inserción. El asta inferior o menor es más pequeñito, aquí se lo puede ver, se incurva hacia adelante y medial y como ven toma relación anatómica con el cartílago cricoides. Eso es lo que estamos viendo y presenta entonces una faceta articular para establecer una articulación, la articulación cricotiroidea. ¿Sí? Y finalmente en el borde inferior se inserta el músculo cricotiroideo, que lo vamos a ver cuando veamos músculos. Bien, ya lo hemos visto por delante, lo hemos visto por los lados, hacia atrás. La cara posterior del cartílago tiroides es importante, dice, por dos razones.
Una, constituye la base de implantación del cartílago epiglótico o epiglotis. Si nos fijamos entonces, aquí está el cartílago tiroides, este es el cartílago epiglótico, impar, y como vamos a ver, la base de implantación está aquí en la cara posterior de este cartílago tiroides. Se va a anclar a él, se va a fijar, ya lo vamos a ver, pero es importante porque es este cartílago epiglótico el que va a cumplir las funciones de un portero, regulando la entrada del aire, cerrando la vía aérea para evitar que una persona pueda broncoaspirarse. En el ángulo entrante presenta la inserción para las cuerdas vocales. ¿Cuál sería el ángulo entrante? La parte donde las dos láminas, las dos hojas laterales se articulan hacia adelante formando un ángulo. Dice, ahí se van a insertar las cuerdas vocales. Este aparato que vamos a ver más adelante es la base de varios procedimientos, porque es importante. Si va a hacerse intubación, los que van a hacer anestesiología, si van a intubar a un paciente, se tiene que introducir el tubo endotraqueal a través de la laringe. Si ustedes dañan la laringe, la persona va a perder la voz o va a tener una voz bitonal, en dos tonos. Entonces, es importante los primeros auxilios, el hacer una punción cuando hay asfixia para permitir la entrada de aire, también parte del conocimiento de esta estructura. Bien, entonces, ese es el cartílago tiroides. El cartílago epiglotis o epiglótico, ¿no? Ya hemos visto, es este que está aquí, como ustedes lo ven, aquí está el cartílago tiroides, esta es su cara posterior, y aquí lo estamos viendo uniéndose al cartílago epiglótico en el ángulo entrante, como dice, ¿no? Entonces, el cartílago epiglótico se lo puede observar así, a simple vista, tiene una forma oval invertida, unos dicen que tiene forma, de gota invertida, y hay otros que dicen que se parece a una raqueta. Comparaciones. Se implanta en la parte superior del ángulo entrante del tiroides. Eso es lo que está mostrando esta figura. Y veamos aquí, estamos viendo las cuerdas vocales, ¿no? Y los ligamentos vestibulares que vamos a hablar más adelante. ¿Qué presenta? Presenta una cara anterior, lingual, y una cara posterior o endolaringe. Una cara anterior que va a relacionarse con la lengua, por eso es lingual, y una cara posterior que va a relacionarse con la endolaringe, con la parte interna de la laringe, de la endolaringe. Entonces la cara anterior o lingual sobrepasa al hueso ioides. Ioides, aquí está el cartílago tiroides, de aquí lo estamos viendo nacer a este cartílago epiglótico, y es tan alto que incluso se lo puede ver por encima del ioides, como se puede ver en la figura. Es una figura de frente y nos está mostrando ese detalle. Sobrepasa al hueso ioides. Es libre, si ustedes se pueden ver, el cartílago epiglótico es hacia arriba, generalmente, es libre, y mira fuera de la laringe. Como ustedes ven, está mirando fuera de la laringe. Por eso se la llama también exolaringe, cara anterior o exolaringe. Tiene relación con la lengua a través de los pliegues glosoepiglóticos. Lo vamos a ver cuando ya veamos todas las relaciones. Estamos comenzando esto como hemos comenzado muchas cosas. Primero huesos, después articulaciones, después músculos. Cara posterior. Entonces, la cara posterior es endolaringe. Esta parte es cóncava, ¿sí? Tiene una concavidad así, transversal, de esta forma. Concavidad transversal. Sin embargo, verticalmente es convexa. Bueno, ¿cuál es el detalle anatómico que caracteriza la presencia de numerosos orificios? Aquí vemos numerosos orificios, por eso se los reconoce a esta cara, y esa es ocasionada por la presencia, la inserción
de pequeñas glándulas mucosas, ¿no? Le dejan así ese aspecto tachonado. Seguimos con el cartílago epiglótico. Se relaciona con dos ligamentos. Uno, el ligamento tiroepiglótico, que fija el tallo de la epiglotis al ángulo entrante de la cara posterior. ¿Sí? Entonces, ligamento tiroepiglótico fija la epiglotis a la parte superior del ángulo entrante de la cara posterior del cartílago tiroides. Ahí. Y el otro va a unir al ioides a través del ligamento ioepiglótico, aquí en este amarillo. Vamos a ver si tiene animación. Acaba de salir el ligamento tiroepiglótico, ahí, y este es el ligamento ioepiglótico, ese triangular que viene del ioides hacia la cara anterior del cartílago epiglótico. Cartílago cricoides. Bien, ya hemos visto los dos más grandes, este es un poco más pequeño, está situado por debajo del cartílago tiroides. Precede a la tráquea, si ustedes se fijan, cartílago epiglotis, ya lo describimos, cartílago tiroides, ya lo describimos, cartílago cricoides, tráquea. Entonces, precede, si venimos desde arriba, ya es el último y después ya viene la tráquea, los anillos de la tráquea. Tiene la forma de un anillo, eso quiere, a diferencia del cartílago tiroides que lo hemos visto abierto. Hemos visto la cara anterior, las caras laterales, pero no hemos visto cara posterior. Este tiene forma de un anillo, cerrado por todos lados. Entonces, por lo tanto, presenta un arco anterior y lateral y una lámina posterior llamada placa o sella. Más adelante hay una figura que se puede ver. Cuando se ve por su cara lateral, presenta una saliente articular para la articulación con el asta menor del cartílago tiroides, ¿no? Que ya hemos dicho que el asta menor va a llegar, aquí hay un corte y se va a articular con el cartílago cricoides. Entonces, ¿con quién se articula? Con el cartílago tiroides a través del asta menor. El borde inferior presenta hacia adelante el pico del cricoides. Entonces, hacia adelante vamos a encontrar esa formación llamada pico del cricoides. Bien, entonces, seguimos hablando y ahora entramos a hacer esa diferencia. Una cosa es la placa cricoidea y otra es el arco cricoideo. Entonces, si ustedes se fijan, el cricoides básicamente es esto, es un cilindro, es un aro cerrado por todas partes. ¿Qué es lo que dice? En la mayor parte presenta un arco cricoideo, aquí lo estamos viendo, pero en la parte principal, fíjense, se vuelve más alto y aquí presenta una placa, se lo ve como una placa. Entonces, y aquí estamos viendo justamente por el lado de la placa, aquí estamos viendo el lado de la placa y aquí estamos viendo el lado de la placa. Dice que hacia adelante presenta la forma de un pico, aquí estamos viendo ese pico. Bien, en la placa cricoidea, superiormente hay dos superficies articulares para la articulación con otros cartílagos que son los cartílagos aritenoides. Cartílagos aritenoides superiormente, superficie para la inserción con los cartílagos aritenoides. ¿Qué más? En sus superficies se van a insertar los músculos el músculo cricoaritenoideo posterior. ¿Qué más? El arco cricoideo. El arco, ya hemos dicho, es este que da vueltas, es este que da superficie, va a insertar al músculo cricoaritenoideo lateral. Fíjense lo que estamos viendo para cuando veamos músculos. En la región cricoidea también hay músculos, igual que en el cartílago tiroides. Los músculos, por nomenclatura, reciben los nombres de dónde se originan y dónde se insertan. Entonces ya estamos encontrando en relación al cricoides, en la placa cricoidea, al cartílago cricoaritenoideo posterior,
y en el arco cricoideo a los músculos cricoaritenoideos laterales. ¿Sí? Entonces, va a encontrarse cubierto de músculos, va rodeado de músculos. Entonces, bueno, ahí los elementos más importantes que hemos descrito de ese cartílago cricoides. Seguimos con los cartílagos y ahora vamos a ver a los cartílagos aritenoides. Ahí están los cartílagos aritenoides. Tienen una forma, si ustedes se fijan, un tanto piramidal, triangular, eso podríamos decir. Una pirámide triangular, ¿no? Entonces, son cartílagos pequeños, ya lo han visto, aún comparando con el cricoides, que ya es menor, se los pueden ver como dos elementos pequeños, situados en el vértice en la parte superior del cricoides, así levantados. ¿Sí? Dice, el vértice superior es truncado, aquí estamos viendo el vértice superior, y claro, en ese vértice todavía se van a articular los otros, comparen ahora los cartílagos corniculados o cartílagos cuneatos, ¿no? Y muchísimo más pequeños todavía. Bien, dice, reposan sobre el borde superior del cricoides, lo hemos visto en la anterior lámina, justamente articularse ahí. Sus caras son anteroexterna, medial y posterior. La importante, la anteroexterna, por la presencia de la cresta arcuata, por la presencia de una cresta saliente, que va a terminar formando cólicos. ¿Qué más? Hacia abajo y hacia afuera presenta una superficie para la inserción del músculo vocal. Lo vamos a ver otra vez. Músculos, también este cartílago pequeño tiene inserciones para músculos. Y medialmente, hacia la línea media, como son dos, cuando miran hacia la línea media van a limitar la glotis, la entrada hacia la glotis, hacia la parte interna de la laringe. Bien. Esto es lo que quería que quede claro. La inserción, lo hagamos solamente un adelantamiento. La inserción del cartílago aritenoides es sobre el borde superior del cricoides. Esta inserción se va a dar más lateralmente, ¿sí? Entonces, el lado lateral es el que va a dar la estabilidad a la articulación, mientras que hacia el borde medial va a quedar más libre y va a poder jugar con la apertura de la glotis. Bien, entonces hacia su base se articula con el borde superior del cartílago. Aquí estamos mostrando eso, ¿sí? Cómo se inserta con el borde superior del cartílago cricoides. Ahí se puede ver al cricoides ya tomar la forma de anillo, podemos ver todo el arco y podemos ver la placa. ¿Qué más? La saliente anteromedial se denomina apófisis vocal y va a insertarse el músculo vocal. Entonces, ¿qué está diciendo? Que hacia medial va a tomar inserción con el músculo vocal, ¿sí? Hacia medial. Ahí estamos viendo los dos. Y va a limitar la glotis. La glotis está aquí adentro. El aire va a entrar por la glotis. Lateralmente, vamos a encontrar la apófisis muscular. Esa apófisis muscular va a permitir la inserción del músculo cricoaritenoideo posterior y lateral. Y es en ese lugar, como hemos dicho, donde se va a asentar la articulación cricoaritenoidea. Y finalmente, el vértice se va a dirigir hacia arriba para articularse con los cartílagos corniculados, con estos dos que están en el vértice de esta formación. Entonces, ahí estamos viendo otra vez al cartílago aritenoides en su posición y ustedes notarán
la importancia que tienen ellos en la producción de la voz. Fíjense, los más grandes están dando estructura, están dando soporte, pero desde los cartílagos aritenoides es que se va a producir una articulación y las inserciones musculares. Por lo tanto, imagínense los desastres que puede haber al lesionar en la entrada de la glotis por maniobras torpes y lesionar los cartílagos aritenoides. Son pequeños, pero son fundamentales para la producción de la voz. Membrana tiroidea. La membrana tiroidea, entonces, cartílago tiroides, ioides, aquí tenemos a la membrana tiroidea. Se inserta en el borde superior del cartílago tiroides y en las astas superiores. Si ustedes se fijan, borde superior del cartílago tiroides y las astas superiores corresponden a la inserción de esa membrana. En la cara posterior del hueso ioides, cerca del borde superior. Si nosotros estamos viendo, aquí vemos al ioides por delante, pero aquí lo estamos viendo por detrás, justamente para evidenciar la inserción de esta membrana en la cara posterior del ioides. Eso es lo que estamos viendo. Es reforzado, esta membrana es reforzada por ligamentos. El ligamento tiroideo medio y los ligamentos tiroideos laterales. Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado de los ligamentos tiroideos laterales cuando describíamos al cartílago tiroides, y lo que nos queda decir que en la parte media hay un refuerzo ligamentario que es eso, el ligamento tiroideo medio. Este es único, este está en la línea media. Los otros son dos y son laterales. Y finalmente tenemos la membrana cricotraqueal, que es otra membrana que va a unir el borde inferior del cartílago cricoides con el primer anillo traqueal. La membrana que va ahí desde el cricoides hacia la tráquea seca. Esa es otra membranita mucho más pequeña. Bueno, articulaciones y músculos de la laringe lo vemos la próxima clase.